Vivimos en un mundo saturado de información que va muy acelerado. Cada vez los padres tienen menos control de sus hijos a causa del trabajo y el tiempo. Queridos padres y madres de familia, si este es tu caso, continúa viendo este video hasta el final para que puedas recuperar a tiempo a tus hijos antes que sea demasiado tarde. ¿Tienes un pequeño, un adolescente o un joven en casa y no sabes cómo lidiar con ellos? ¿Pasas tiempo pensando en que cada vez tienes menos control de ellos? Es importante que no solo dediques un tiempo de cantidad, sino de calidad con tus hijos, que te involucres con ellos en diversas actividades como hacer la cama, ordenar sus cosas a fondo o pasear y preguntarle cómo se siente. El tiempo de calidad es fundamental. Es importante educar a nuestros hijos no solo con valores y moral, sino con la palabra de Dios, como lo dice en Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Quiere decir que es una promesa en que, enseñada desde pequeño, al crecer, no olvidará a Dios y sus caminos serán rectos. Este proverbio anima a los padres a enseñar a sus hijos lo que está bien y lo que está mal desde pequeño. La expresión "el camino por el que debe ir" o "en su camino" se refiere a vivir de una manera buena y justa. Recordemos lo que dice Jesucristo, que nos enseñó en Mateo 19:14. Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Jesús enseñó a los discípulos, a todos quienes estaban con él, y ahora nos enseña a nosotros, en este tiempo, por medio de su palabra, que debemos enseñar a nuestros hijos en el temor, obediencia y amor a Dios. Y no solo de palabras, sino también con nuestro ejemplo. Veamos lo que dice la palabra en Deuteronomio, capítulo 6, versículo del 1 al 9, en donde habla acerca del gran mandamiento. Dice así: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos, sus mandamientos que yo te mando, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye, Israel. Ahora nos dice a nosotros: oye, iglesia, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Ahora bien, hay padres y madres que no tienen idea cómo enseñarle a sus hijos acerca de la palabra de Dios, como en mi caso. Cuando mi hijo era un pequeño, sabía que tenía el compromiso con Dios y la responsabilidad en mis manos. En aquella época, era una mamá inexperta. Oré a Dios y le pedí:
que me diera sabiduría para hacer este trabajo de enseñar a mi hijo los caminos de Dios. Recuerdo que en ese tiempo había salido un aplicativo, una app de una Biblia infantil muy ilustrada con juegos y retos, la cual pude instalar en mi teléfono celular sin ningún costo y fue una herramienta muy útil para mí. Y sé que ahora lo puede ser para ti. Poco a poco me fui interesando cada vez más en la enseñanza de mi hijo, por lo que entendí que también yo necesitaba pasar tiempo con ellos en oración y en estudio de su palabra, pues cada vez quería conocer más y más. Recuerdo que llevaba a mi hijo desde pequeño a la campañita, la iglesia de los niños, pero él lloraba mucho, por lo que tenía que quedarme con él. Entendí que ya llegaría mi tiempo para aprender, pero que era necesario que mi hijo pudiera crecer bajo los cuidados de Dios, porque sabía que Dios cuidaría mejor de él que yo. Así que siempre me quedaba con él, en la campañita acompañándolo. En los siguientes servicios dominicales, yo iba a recibir la palabra en el primer culto y llevaba a mi hijo durante el segundo, así que ambos aprendíamos. Luego mi hijo comenzó a crecer y él iba a sus clases y yo daba clase en campañita, pues de ser colaboradora comencé a trabajar y a servir a Dios en ese lugar. Me enamoré de los niños y del ministerio y aún más de Dios, porque sabía que Dios me preparaba para su obra. Estudié en la escuela de ministerios donde aprendí acerca de los diferentes ministerios que se dan en la iglesia, lo cual fue muy enriquecedor para mí. Sé que Dios nos prepara, nos capacita, nos dota de dones, talentos y herramientas para la expansión de su reino. Este es mi razón de vivir, mi legado y mi propósito: poder instruir para cumplir lo que Dios anhela, que todos vengan a Él y que nadie se pierda, como lo dice en 2 de Pedro 3:9. Que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora pues, les presento un proyecto para una campaña llamada Fe como grano de mostaza. Aquí pueden ver un logo. Fue un logo que llegó a mi mente, en la que hay 2 ramas de trigo, 2 manos que trabajan juntas, que representa la iglesia unida. Granitos de mostaza, que representa la fe de muchos, y la mostaza que un día crecerá como árbol y que dará su fruto a su tiempo. Campaña Fe como granito de mostaza es un evangelismo dirigido a los padres para la enseñanza de sus hijos. Puede ser en escuelas, solicitando los permisos previos, en parques, en hospitales, iglesias, hogares, vecindario, familias y amigos, redes sociales y TV. Con el compromiso directamente con Dios y la finalidad que cada vez más personas conozcan el reino de Dios por medio de su palabra, motivando a todos en general y desde los más pequeños a congregarse. En una época tuve la oportunidad de trabajar en una campaña similar en la que muchos niños fueron bendecidos, incluso con material didáctico de acuerdo a su edad, en diversas instituciones en Venezuela llamada Fe como semilla de mostaza. Yo tomo mi compromiso y doy mi fe como granito de mostaza. ¿Y tú?